Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 1. Entonces, juntos estaremos dando lectura. Hebreos, capítulo 10, verso 1. Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo así el Señor por medio de su santa y divina palabra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en cuanto a estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade:
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el que vamos a compartir la exposición de la misma, nuestro ruego como nuestra oración es que la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos del entendimiento. Habla, Señor, porque tu pueblo oye. Comunícanos, Señor, tu palabra revelada por medio del Espíritu Santo, para que seamos entendidos en cuanto a los misterios, seamos entendidos en cuanto a la ciencia, la sabiduría, Señor, que se ha manifestado para alcanzar a la humanidad, para redimirlo al hombre de su condición. Esa gracia, Señor, esa sabiduría que solamente proceden de ti. Señor, concédenos, Señor, en esta hora, poder, Señor, entender plenamente, Señor, la gracia que nos es dada por medio de Jesucristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre que traemos una lectura de las Escrituras, esta nos lleva a reflexionar en un punto o en otro, en dirección hacia un tema, ya sea el tema del cual la Escritura misma viene hablando, o a tener una meditación en cuanto a la vida cotidiana, a las situaciones que diariamente enfrentamos, o aquellas que vemos que son comunes y que se van repitiendo como conducta en la vida de aquellos que le conocen al Señor o creen conocerle, como en la vida de aquellos que no le conocen. Hay conductas que se van repitiendo, y una de las conductas que yo veo reiteradas veces en la vida de creencia de muchos hermanos es la confesión de los pecados, es confesarse pecadores. Es como una conducta que o bien les ha sido inculcada por una enseñanza, o lo ven como una necesidad para verse en mejor condición delante de Dios. Y la Biblia nos habla de dos pactos, de lo primero y de lo segundo, ¿no? Y nos dice que el primer pacto, que era la sombra de los bienes venideros, no la sustancia misma, lo cual es Cristo, ¿no? Demandaba de constantes sacrificios. Dice, si esos sacrificios hubieran hecho perfecto a los que se acercaban por medio de ese culto, no tendrían la necesidad de los continuos sacrificios. Pero la evidencia que ese sacrificio, ese culto voluntario, no podía perfeccionar a aquellos que por medio de él se acercaban a Dios, es que constantemente tenían que confesar los pecados, llevar un sacrificio por los pecados, y no lograban tener una conciencia limpia, una conciencia sin la acusación del pecado. Y aunque hoy en día quienes tienen esa conducta de confesar sus pecados o de confesarse pecadores delante de Dios no traen un sacrificio de sangre, sí invocan la sangre de Cristo para ser lavados, para ser limpiados, sí invocan la sangre de Cristo aún para ser protegidos. Sí, invocan la sangre de Cristo para poder acercarse confiadamente. Como si Cristo pudiera ser expuesto una vez más al vituperio y ser nuevamente sacrificado. Lo cierto es que Cristo no puede ser expuesto una vez más al vituperio ni puede volver a ser sacrificado.
Cristo se entregó una vez y hecho una vez el sacrificio de Jesucristo, lo hizo para siempre. Por eso dice la Escritura: sacrificio, ofrenda y holocausto por el pecado no te agradaron. Me diste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto segundo. Y luego dice, en esa voluntad somos nosotros santificados. O sea, es la voluntad de Dios somos santificados. En esa voluntad. ¿En cuál voluntad? En aquella que Él mismo halló allí en Getsemaní diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y vinieron los ángeles, le fortalecieron para que pudiera continuar hacia el Calvario. Y continuó como quien endureció su rostro. Es más, le dijo, ya está, no oren más, no velen más. He llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los escarnecedores. Y se sometió, fue llevado como cordero, quien enmudeció, quien no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Se sometió voluntariamente a la muerte y a la muerte de cruz. Por eso dice la Biblia que se hizo obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conducta repetitiva de confesar los pecados y de pedir que la sangre de Cristo nos limpie, nos cubra, es como que voluntariamente le estamos diciendo al Señor, Señor, expone tu vida una vez más al vituperio. Expone tu vida una vez más a colgar avergonzado de ese madero como un malhechor. ¿Por qué? Porque lo que aconteció hace 2000 años, por lo visto, no es suficiente. Yo necesito hoy ser limpio. Y lo cierto es que no le podemos exponer nuevamente al vituperio, ni le podemos decir al Señor, Señor, hoy entrégate una vez más a la muerte, derrama tu sangre una vez más para limpiar mis pecados, porque no lo puede hacer, porque una vez la muerte, ya el Señor no puede volver a gustar de esa muerte, porque resucitó, y ahora la vida ya no está en su carne ni está en su sangre, sino está en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces no hay, por eso la Escritura dice, si rechazáremos, si tuviéramos por inmunda, si hiciéramos afrenta al Espíritu de Dios y tuviéramos por inmunda la sangre de Cristo, no queda otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Qué es tener por inmunda? Confesar que no fue suficiente el sacrificio de Jesús. Por eso que esa conducta, aunque mucha gente se aferra a esa conducta y considera que por esa conducta es más piadoso, es más humilde, lo cierto es que su humildad se convierte en una afrenta delante de Dios. Que esa supuesta humildad se convierte en una afrenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque se está parando delante de Dios y voluntariamente le está diciendo no fue suficiente. No sé si me está entendiendo. Porque el que cree que fue suficiente esa muerte, el que cree que fue suficiente ese sacrificio, el que cree que fue suficiente que con esa sangre limpió los pecados, entonces ya no tiene conciencia de pecado, ya no le acusa el pecado, sino que entiende que con esa sangre bastó para limpiar todos los pecados. Y no vive por lo que ve, sino vive por medio de la fe. Entonces hay conductas que se van repitiendo en la vida de creencia de los hermanos que tienen como la apariencia de humildad
y de un sometimiento a Dios que en realidad no son humildes, ni tampoco se están sometiendo, por el contrario, son soberbios y afrentan a Dios diciendo: no bastó lo que sucedió hace 2000 años, es necesario que hoy vuelva a suceder para que nuevamente esa sangre me limpie. Y lo cierto es que Cristo no puede ser expuesto una vez más al vituperio. Por eso es hora, hermano, y es tiempo, hermana, que desistamos de esa conducta, que pensemos correctamente. ¿Cómo es pensar correctamente? Pensar correctamente es ajustarnos a lo que la Biblia dice, no a nuestra idea o nuestro pensamiento de lo que es mejor o es más agradable, sino que lo bueno, lo provechoso, es lo que Dios dice. Por eso quienes gustaron de la palabra de Dios coincidieron en algo, en que podía secarse la higuera, la vid no dar su fruto, perderse la majada, pero que la palabra de Dios permanecería para siempre. Que todo hombre es declarado mentiroso, pero Dios permanece siendo veraz para que en el día del juicio podamos salir aprobados y no ser avergonzados. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Entonces, mire lo que dice: pero en estos sacrificios, verso 3 del capítulo 10, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Quiere decir que cada vez que nosotros tenemos esa conducta de hacer memoria de pecado, estamos diciendo: no fue suficiente, es insuficiente el sacrificio. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Verso 4. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y el verso 10 dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa es la voluntad de Dios. La llevó a cabo, no le consultó a usted ni a mí, es más, esa voluntad estaba en el diseño de Dios para con su iglesia. Estaba en el designio de Dios para con la humanidad, desde antes que el hombre habitara sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que entrara el pecado y que el hombre se degradara y fuera expulsado del huerto del Edén, Dios ya había preparado el cuerpo de gloria de Jesucristo para redimir a la humanidad toda mediante su entrega y sacrificio en la cruz del Calvario. No lo podíamos ni siquiera imaginar nosotros. Por eso dice que era un misterio que estaba escondido a través del tiempo y de las edades, que Dios lo reveló a su tiempo y lo comunicó por medio del Evangelio. Entonces, hecho una vez y para siempre. No necesitamos crucificarla a Cristo nuevamente, ni pedir que una vez más se derrame esa sangre para limpiar nuestros pecados. Ya se derramó esa sangre por la voluntad de Dios, no por la voluntad nuestra. Y en esa voluntad fuimos santificados
Y esa ofrenda y ese sacrificio fue hecho una vez y fue hecho para siempre. No para que nosotros tengamos que hacer memoria de pecados, sino para que tengamos que vivir con agradecimiento en nuestros corazones por la buena voluntad de Dios que le plació el revelarnos a Cristo y rescatarnos de una vana manera de vivir. Por eso no veamos como insensatos, no vivamos como quienes andan a tientas en tinieblas, que ni saben de dónde vienen ni hacia dónde va, sino que afirmemos nuestros corazones en la gracia de Dios. Afirmemos nuestros corazones en la gracia de Dios. Tengamos por ancla de nuestra alma la palabra de Dios, la palabra verdadera del Evangelio, para que podamos salir aprobados en el día del Señor. Dice, y ciertamente, verso 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Por eso, hermano, esto se hizo una vez y se hizo para siempre. Y no se hizo por su voluntad, no se hizo por su confesión, no se hizo por su arrepentimiento, se hizo por la buena voluntad de Dios. Se hizo por el amor con que Dios nos amó, que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, sino que la dio en rescate de nosotros, quienes estábamos perdidos, muertos en delitos y pecado. Y verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, vino, hizo la tarea que le fue encomendada y concluyó la tarea. ¿Cómo sabemos que concluyó la tarea? Porque se sentó. Mientras él estaba en su ministerio terrenal, ¿qué decía? Mi Padre todavía trabaja. Mi Padre todavía trabaja. Yo también es necesario que trabaje. Entre tanto, hay luz. Entre tanto, es el día. Es necesario que yo siga trabajando y anunciando la buena noticia. Hasta que fue al Calvario. Cuando fue al Calvario, ¿qué dijo? Consumado es. Su obra había concluido en la cruz del Calvario. Encomendó su espíritu a aquel que podía rescatarlo de la degradación, de la tumba, de la sepultura. Y el tercer día Dios envía su espíritu, levantándolo victorioso de entre los muertos, y en su resurrección se llevó consigo cautiva la cautividad. Y exhibió públicamente derrotados a todos los enemigos de la humanidad, al pecado, al diablo y a la muerte. Al pecado, al diablo y a la muerte los exhibió derrotados públicamente. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el diablo es quien tienta a la humanidad para que caiga en el pecado a fin de que se encuentre muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿No lo vemos ese escenario en el huerto del Edén? ¿Quién fue a tentarle a Eva? Diciéndole, no, no es así, no es que vas a morir. Sabe Dios que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, te serán abiertos los ojos y serás como Dios. Ser como Dios. Y ahí comenzó a ver que el árbol era codiciable y bueno para comer. Cuando Dios había dicho, no comas porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero le cambió su visión. Seducida por la tentación. Seducida por el argumento del diablo. Por eso es que Dios le juzgó al diablo. Cuando Adán fue descubierto que había comido, le dijo, ¿qué has hecho a mujer que tú me diste? Ella me dio a comer. Eva,
por cuanto le has dado. La serpiente me engañó. A la serpiente la llamó y también la juzgó. No estaba juzgando a un animal, estaba juzgando al diablo, quien hasta ese momento había hallado que ese animal era el más astuto sobre la tierra para utilizarle como instrumento para seducirla a Eva. Después de que el hombre se degradó y cayó, ya no necesita de una serpiente porque usa el mismo hombre hoy día para traer tropiezo. Entonces dice la Escritura, y se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, una vez más, a los santificados. Entonces pensemos de esta manera. ¿Qué es más bíblico? ¿Confesarse pecador todos los días o confesar lo que la Escritura dice, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados? ¿Qué es más bíblico? Y si somos bíblicos, ¿no estamos alineados al pensamiento expresado por Dios en su palabra? Y si estamos alineados al pensamiento expresado por Dios, ¿no quiere decir eso que le tenemos en honra y en estima lo que Él dice? Por eso que hay cosas que parecen en apariencia que tienen una conducta piadosa, pero que en realidad es una blasfemia delante de Dios y es una ofensa para Dios. Por eso, hermanos, sostengamos lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que con esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre, entonces sostengamos por la fe el hecho de que somos perfectos, que ya hemos sido santificados, que esa sangre bastó y fue suficiente para lavar los pecados. Y que hoy mediante esa ofrenda y ese sacrificio podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice que si nosotros no creemos a esta verdad, a quien estamos afrentando es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo atestigua de que esto ciertamente es así. El Espíritu Santo dice, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, el Espíritu Santo, añade. ¿Por medio de quién? Por medio de las declaraciones de los profetas. Hoy leíamos en las Escrituras, allí en Pedro, en el capítulo 1, que los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, el Espíritu de Cristo les atestiguaba de que la gracia esta no era para ellos, sino que era para nosotros. Y ellos por el Espíritu de Cristo indagaban para conocer la persona y el tiempo de la manifestación de estas cosas. Por eso que no creer a lo que testifica la Biblia por medio de las Escrituras es afrentar al Espíritu Santo, es pararse de frente delante de Dios y delante de su Espíritu y decir, no, yo no creo que es así. Yo creo que tengo que confesarme que soy pecador, que de esa manera soy más piadoso, pero lo cierto es que no es que soy más piadoso, soy un soberbio, soy un altivo, quien está diciendo voluntariamente no fue suficiente la sangre vertida de Jesús para lavar los pecados, pero si soy humilde, me someto voluntariamente a lo que Dios dio a conocer por su palabra y alabo a Dios y glorifico a Dios diciendo bastó, fue suficiente, esa sangre me ha hecho perfecto, hecho una vez y para siempre, en esa voluntad fui santificado para siempre. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No quiera hacer ofrenda hoy por el pecado. Reciba la ofrenda de Cristo. Reciba la verdad del Evangelio. No quiera hacer ofrenda usted por el pecado. Reciba la gracia de Dios. Reciba la verdad del Evangelio. Hermano, estas cosas son muy ciertas. Y no solamente que son muy ciertas, sino que son de tener cuidado de estas cosas, porque la Escritura testifica que si nosotros rechazamos el amor de la verdad, somos entregados a un poder engañoso. Por eso es que hay tantas doctrinas de error que se han introducido dentro de las congregaciones, tantas doctrinas de error que se han introducido dentro de las denominaciones, de los ministerios, las tienen por cierta, y lo cierto es que son engaños que conducen a los hombres a la perdición, a perderse de esta gracia. Y ese es el juicio de Dios que comienza por su casa, por cuanto rechazaron el amor de la verdad. Por eso es que estas cosas son muy ciertas y es muy importante tener cuidado de ellas. Y decir, ¿será que mi pensamiento está alineado con la palabra revelada de Dios? ¿O yo estoy argumentando otras cosas que la Biblia no dice? Porque si yo estoy argumentando otras cosas que la Biblia no dice, no puedo tener de ello ningún provecho. Pero si yo creo a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice, entonces en todo voy a salir siendo más que vencedor. Hermanos, que la reflexión de esta palabra que hemos traído de Hebreos capítulo 10 del verso 1 al 18 y vuélvalo a leer. Si la exposición no le ha sido suficiente, lea y relea nuevamente hasta que se convenza por la verdad, hasta que sea persuadido por la verdad. Lea y vuelva a leer hasta que la justicia se geste en su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y muchos predicadores se han enfocado en la confesión, pero no se han enfocado en que la justicia se geste en el corazón del que oye. Por eso quienes llevan carga por esto exponen y exponen y exponen hasta que la justicia se gesta en el corazón del que oye y dice, yo creo, yo sé que esa sangre fue suficiente para lavar todos mis pecados y que no soy un pecador, sino que soy un justo hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y que esta palabra despierte a celo a los predicadores, a no enfocarnos tanto en la confesión, sino a enfocarnos en el corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, no hay que enfocarse tanto en lo que dichos de la boca, porque aún mismo Dios dio testimonio diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso enfoquémonos en el corazón, en el buen terreno, porque si nos enfocamos en otro lado, las aves del cielo vienen y se llevan la semilla. Si nos enfocamos en otro lado, el sol de la prueba va a salir. El afán, la ansiedad del mundo va a crecer juntamente con la semilla que fue plantada. Por eso tenemos que enfocarnos en el corazón, porque el corazón es el buen terreno por donde podemos esperar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Porque cuando se cree con el corazón, entonces se confiesa con la boca. Porque del corazón mana la vida. Y porque es lo que debemos de guardar. Amén. Así como el buen terreno de aquel que sembró, que trabajó la tierra,
no va a ir luego y lo va a pisotear, trillar o pasar por arriba descuidadamente. Si la tierra fue labrada y está creciendo la semilla, ¿qué va a hacer? La va a cuidar, la va a regar, no la va a pisotear, porque sabe que lleva el precioso fruto. Así también tenemos que enfocarnos en el corazón, como el buen terreno, para depositar la semilla del Evangelio, para que pueda dar frutos del 30, del 60 y del 100 por uno. Que esta palabra pueda despertar a celo a los predicadores y que puedan tener un vivo deseo por alcanzar el corazón del perdido, por la obra del Espíritu Santo, mediante el poder del Evangelio, que es el poder que Dios ha dado para salvar a la humanidad. Vamos a estar orando. Padre, queremos darte gracias que nos fuera enviada tu palabra en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento a fin de que podamos ser entendidos en cuanto a la gracia que nos fue concedida por medio de Jesucristo, al ser, Señor, el sacrificio por nuestros pecados, hecho una vez y para siempre, no teniendo la necesidad de exponerle nuevamente al vituperio, no teniendo la necesidad de nuevamente pedir que se derrame esa sangre, sino creyendo que bastó y que fue hecho una vez y fue suficiente para lavar los pecados de toda la humanidad. Así como le fue dicho a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado, y eran animales. Señor, hoy nosotros no llamaremos inmundo a esta nueva creación, lo cual es la iglesia. No podremos llamar inmundo a aquello que tú limpiaste y santificaste con tu sangre, ni siquiera atrevernos a llamarnos inmundos, sino llamarnos justos, santos, por obra y gracia de Dios mediante Jesucristo, en lo cual te estamos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,